Bueno, ya estamos con el tema de hoy. Bien, vamos a ver un tema de historia universal. Vamos a trabajar en este momento sobre lo que es el periodo. Vamos a empezar con los periodos históricos. Entonces vamos a comenzar con la prehistoria. Vamos a establecer más o menos qué es o en qué consiste la prehistoria. Bueno, sabemos que en la prehistoria no existe registro alguno. Entonces, pero nada, es decir, todo se basa en estudios antropológicos. Estudios antropológicos, arqueológicos, ¿sí? Y con una cosa que se llama paleoantropología. ¿Ok? Entonces, la paleoantropología. Entonces, no existe, solo existen evidencias paleontológicas o antropológicas, ¿sí? O principalmente arqueológicas. Ahora bien, más o menos cuánto se da esto o desde hace cuánto tiempo. Entonces vamos a marcar un tiempo. Hace aproximadamente unos 4 o 7 millones de años. Millones de años. ¿Sí? En eso vamos a datar este tiempo. Un hace. No es una fecha como tal, solo que se tiene más o menos catalogado. ¿Por qué pongo 4 o 7 millones? Porque se han ido encontrando fósiles poco a poco y en esos fósiles, bueno, se va registrando más o menos qué fecha corresponde y que está relacionado obviamente con el origen del hombre, que eso es lo que nos interesa aquí, ¿no? ¿Cuál es ese origen del hombre? Bueno, a ese proceso se le conoce como proceso de hominización, ¿sí? Es un proceso de carácter evolutivo. Entonces aquí se va a presentar una evolución biológica, tal cual, ¿eh? Hay una evolución biológica, ¿sí? Eso es lo que vamos a presentar aquí, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que en un principio teníamos un animal y después vamos a tener lo que conocemos como el hombre o su clasificación como Homo sapiens. Aquí tenemos un animal tal cual, animal homínido, un homínido, o sea, un animal erguido en sus dos patas, ¿sí? Tenemos muchos registros de este tipo de animales homínidos. Hay bastantes de ellos. Bueno, y cada vez se han encontrado más. Ahorita les voy a mencionar algunos, solo algunos porque hay más. Esta información que tengo es un poco atrasada ya con respecto al tipo de homínidos que han existido. Entonces ahorita más o menos les voy a marcar algunos de ellos, ¿ok? Voy a mencionar solo algunos y los voy a marcar en orden de aparición, ¿sí? Obviamente del último al primero. Aquí me hace falta como una basecita para poder colocar los libros. Bueno, la información es la siguiente. Tenemos al Homo neanderthalensis. Homo neanderthalensis, ¿sí? Es, digamos que el último. Luego está el Homo erectus, Homo erectus, Homo, ¿sí? Ergaster,
ergaster. Ese es un importante, Homo ergaster. Luego tenemos el Homo rudolfensis. 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 ¿Sí? El Homo habilis. Ok, Homo habilis. Bueno, no está tan atrasado la información, ¿eh? Luego está el Paranthropus. Bueno, esos ya son otros. Así, y sigue esta línea. Vamos a ponerle así, que sigue. Ajá. Hasta el Horrorín. Suena chistoso, pero es de los primeros. Horrorín tugenensis. Tugenensis. En medio hay muchos. Hay muchos, pero ya no los pongo porque son parientes cercanos a lo que se va a derivar al Homo sapiens. Es decir, vamos a llegar a lo que es el hombre, ¿sí? Que está clasificado como el Homo sapiens sapiens, ¿ok? Que es el que nos designa a nosotros. Ese Homo sapiens sapiens es el que se designa para lo que somos nosotros hoy en día, ¿sí? Y este es nuestro objeto de estudio para esta prehistoria. O sea, todo el proceso de evolución, todo ese proceso de hominización se dio precisamente para la transformación de todos ellos en este. Ahora, ¿cómo se da esa transformación? Bueno, vamos a marcar aquí al horrorín, ¿ok? Que sería como el primero, ¿sí? Bueno, vamos a poner ahí que es un mamífero, ¿de acuerdo? De aquí obviamente se fueron derivando muchos así. Ajá, muchas líneas, ¿sí? Que se fueron derivando. Dentro de esas líneas, bueno, podemos tener al horrorín. Vamos a marcarlo así como el horrorín. Ahí está, para que quede más o menos la designación. Y después del horrorín, bueno, pues empiezan a derivar muchas otras líneas o cadenas. ¿Cómo fueron? ¿Quién sabe? Pero de ahí se fueron derivando bastantes. Es como si fuera un pequeño árbol y ese árbol empezara a tener muchas ramas y de ahí se van derivando muchísimos otros organismos a partir de esas ramas. Algunos pudieron haber sufrido alguna extinción, ¿sí? Y otros tuvieron una continuidad en ese proceso, ¿ok? Dentro de ese proceso, pues podemos tener precisamente a cada uno de estos homos, y poco a poco se fueron derivando y otros se extinguiendo hasta lograr el o al hombre. Y ese lo vamos a designar con esta bolita, ¿sí? Ahí está. Y ese sería el Homo erectus, así como lo estamos designando. Lo que quiero decirles con este árbol es que la imagen que tenemos normalmente, donde ponen como un simio agachado y luego se va enderezando, ¿sí? Esa es la típica imagen, es una imagen falsa, ¿sí? No es lineal, es decir, el proceso no es lineal, sino que se va ramificando. Es decir, hubo muchos parientes del Homo sapiens, pero ninguno subsistió. El que más fue el neandertalensis, ajá, el que estuvo más cercano, por eso es el primero. Y sin embargo tenemos muchos humanos que tienen genes de neandertal, y eso no es malo. No se imaginen al neandertal, la típica imagen de un chango todo peludo y encorvado y grotesco. No es cierto. También estaba erecto, caminaba firme, fabricaba herramientas, parece que también tenía relación con la agricultura, pero por alguna circunstancia no pudo continuar. Si no, tendríamos dos especies de humanos. Y en parte que bueno, ¿no? Porque la historia nos va a enseñar que el hombre es alguien que domina o pudo haber sido dominado. O sea, pudo haber sido el neandertalensis
el que dominara, y como somos una especie diferente, haber sido nosotros los esclavos o los dominados, o al revés, ¿sí? Cualquiera de esas cosas pudo haber sucedido, ¿ok? Bien, entonces, ¿qué es lo que va a distinguir al hombre del resto de los organismos? Bueno, de entrada vamos a tener el desarrollo del lenguaje. Ese es el punto principal, el desarrollo del lenguaje. Y este lenguaje lo que pudo permitir es obviamente la comunicación. Por medio del lenguaje se presenta la comunicación, ¿sí? Transmitir información importante. Bueno, ¿eso qué provoca? Eso provoca que el hombre pudiera tener una interpretación del mundo. Una interpretación del mundo. Y esa interpretación del mundo, ¿sí?, es lo que nosotros conocemos como un mito. El mito es un conocimiento, ¿sí? Es una información. Eso es lo que se va a dar, el mito, en esa interpretación del mundo. Y entonces aquí es cuando vamos a empezar a tener un conocimiento del mundo, ¿sí? O lo que podríamos llamar conocimiento. Eso es importante. Ahora, esa interpretación del mundo, ¿sí?, se va a dar a través de lo que conocemos como tradición oral. Y entonces aquí va a haber una tradición oral. Y esa tradición oral se presenta en el tiempo, ¿sí? Es decir, va a ser una continuidad en el tiempo. ¿Cómo escribimos una continuidad? Bueno, ponemos una línea con 3 puntos. Vamos a poner una línea con 3 puntos para representar que esto es una continuidad. Y entonces esto significa que el proceso continúa en el tiempo, ¿sí? Y así, aún tenemos tradición oral. Ahora, esa tradición oral con el tiempo puede haber sido escrita, pero sigue siendo una tradición oral, sigue siendo un mito, y eso es un conocimiento, o el primer conocimiento que va a tener el hombre. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Pues que a través del lenguaje, lo que va a hacer el hombre es utilizar una lengua. Esa lengua lo que hace al mundo es nombrar al mundo. Entonces lo que vamos a hacer es nombrar al mundo. Imagínense a los seres de esos primeros tiempos, cuando empiezan a emitir sonidos, porque recuerden que la lengua es un sonido. Y entonces, cuando tenemos a la lengua, lo que tenemos son sonidos. Entonces, el lenguaje consiste en la emisión de sonidos. Y esos sonidos tienen una relación con el mundo, es decir, van a empezar a nombrar el mundo. De esa manera podemos crear conceptos o ideas de las cosas. ¿Cómo funciona? Ahorita lo ponemos. Conceptos o ideas. Bueno, ¿cómo van a funcionar esos conceptos o ideas? Bueno, pues nos van a permitir precisamente generar o crear una interpretación del mundo con esos conceptos o ideas que tenemos del mundo, esos nombres. Bueno, la cosa parece muy sencilla, pero debe haber sido muy complicada, muy complicada. Entonces, si tenemos conceptos o ideas del mundo, ¿alguien puede apagar su micrófono? Con esos conceptos o ideas que tenemos del mundo, entonces vamos a nombrar. ¿Qué quiere decir? Fíjense, el hombre se enfrentó con el mundo, entonces lo vio, lo observó, emitió un sonido, pero ese sonido se convierte en el nombre. Entonces, emitió un sonido que es árbol. Árbol es un sonido. Mamá, casa, animal,
río, agua. Son las cosas que empieza a observar, con las que tiene contacto el hombre, y de esa manera va a crear esos conceptos o esas ideas. Y eso se convierte en una interpretación del mundo y empiezan a crear un lenguaje y empiezan a crear una estructura, una lengua que les va a permitir la comunicación, y eso se va a transmitir a través de la tradición oral. Bueno, otra faceta importante del hombre es cuando logra dominar el fuego. ¿Sí? El fuego, lo que conocemos. Para mí, en lo particular, creo que el fuego tuvo una importancia crucial, pero como una forma de iluminación. Es decir, una cualidad que tiene el fuego es que ilumina. Al iluminar, lo único que provocó es que aumentara precisamente la comunicación. Entonces, esa propiedad del fuego lo que hace es incrementar la comunicación y con esto el pensamiento, las ideas. Quizá por eso, cuando nosotros nos sentamos eh, junto a una fogata en un campo abierto, lo que hacemos es reunirnos alrededor de la fogata y empezar a contar historias. Eso es la tradición oral. Contamos historias, lo que sea, o se empieza a platicar. Ese puede ser un reflejo de la antigüedad, puede ser un reflejo de ese momento prehistórico que tenía el hombre. ¿Sí? Bien, otra capacidad, otra característica que va a tener el hombre es que va a ser capaz de transformar el mundo. O sea, se da cuenta el hombre que puede transformar el mundo. Entonces va a transformar el mundo, ¿sí? Cuando transformamos el mundo, lo que estamos haciendo es algo genial. En ese momento tenemos tecnología, ¿sí? El hombre antiguo ya tenía tecnología. ¿Por qué? Porque lo que hacía era crear útiles. ¿Y qué son útiles? Son medios para facilitar la vida del hombre. ¿Sí? ¿Qué son esos medios? Lo que ustedes quieran, lo que se les ocurra. ¿Sí? Pueden ser instrumentos, herramientas, armas, incluso esa tecnología puede ser la agricultura, ajá, o la ganadería. Bueno, ahora, ¿cómo estaban constituidos esos hombres? Esos hombres en esa antigüedad estaban constituidos como un grupo social. ¿De cuántos miembros? ¿Quién sabe? Muchos, poquitos, ¿sí? Pero muchos nos referimos tal vez a 20, 30 quizá, ¿sí? Y entonces tenemos un grupo social. Ahora, yo siempre he dicho que en ese grupo social existen roles, es decir, el intercambio de actividades. Siempre le hemos atribuido que el hombre, varón, es el que casa y la mujer es la que permanece con los hijos, haciendo la cocina, preparando los alimentos, cuidando a las crías, todo ese tipo de cosas. Bueno, ya se descubrió hace algunas semanas, ¿sí? Unos esqueletos de mujeres que eran cazadoras. Así es que yo siempre he afirmado, y ya lo puedo afirmar ahora sí, y decir que tanto hombres como mujeres hacían labores comunes, es decir, rolaban sus actividades. Había hombres que se quedaban y preparaban los alimentos, mujeres que salían a cazar, mujeres que se quedaban, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y eso fue provocando que obviamente este grupo social, ¿sí?, se fuera transformando. Lo que siempre nos han dicho es que eran grupos sociales sedentarios y nómadas. Entonces tenemos grupos sociales sedentarios, ¿sí? Esto va a estar en el Paleolítico. El Paleolítico es cuando ya se tienen herramientas pulidas, pero muy poco eficientes, ¿ok?
Y luego vamos a tener los nómadas, digo, al revés, aquí es nómadas, vamos a corregir aquí, estos son nómadas, ajá. Los nómadas en el Paleolítico son recolectores y cazadores. Entonces vamos a poner aquí que son recolectores y cazadores, ¿ok? Ese es el Paleolítico. Luego vamos a tener ya los sedentarios. Esto corresponde al Neolítico, ya herramientas mucho más elaboradas, y la edad de los metales, ¿ok? Entonces, aquí ya vamos a tener el desarrollo de la agricultura y la ganadería en el Neolítico, y esa es una tecnología. Entonces, aquí sí vamos a tener el desarrollo de la agricultura, ganadería o cuidado de los animales y cuestiones así. Eso ya es algo tecnológico, es decir, eso ya representa una tecnología. ¿Sí? Bueno, y eso permitió que esas sociedades, ¿sí?, pudieran fundar sociedades más grandes, mucho más grandes, y obviamente todo este desarrollo de la agricultura, ¿sí?, sobre todo la agricultura, se va a presentar en las orillas de los ríos o a la orilla de los ríos, ¿ok? ¿Por qué? Porque es una fuente de agua y son zonas fáciles de cultivar. ¿Y eso qué provocó? Pues el surgimiento de la civilización. Y entonces a partir de aquí, de esos grupos sedentarios precisamente, es que va a surgir posteriormente la civilización. Pero déjenme colocarlo así. Ahí está. Vamos a colocar esto aquí. Y entonces ahora sí, vamos a tener a la civilización. Aquí me voy a aventar otra de esas cosas que digo, que tal vez se pueda cumplir. Bueno, esto lo que provoca es precisamente una propiedad, ¿sí? En ese entonces se le conocía como una propiedad tribal, ¿okay? Propiedad de la tribu. Yo lo voy a poner privada, porque todo se va a derivar en la historia a la propiedad privada, ¿sí? Primero es una propiedad tribal, luego una propiedad comunal, después una propiedad, me parece que es agraria, y luego ya propiedad privada, o sea, poder ser dueño de algo, ¿sí? Y esto pudiera ser el punto crucial, ¿sí?, para la fundación de una civilización, el hecho de la propiedad privada, ¿sí? Y eso va a provocar precisamente el fin de la historia. Voy a ampliar esto un poquito más. Ahí está. Y vamos a poner este aquí. ¿Ok? Y ahí termina la prehistoria. ¿Cuándo va a terminar? Pues más o menos en el 3500 antes de Cristo o antes de nuestra era, con el desarrollo de la escritura. Vean, no era necesaria la escritura, ¿eh? Se desarrolló después. ¿Qué significa la escritura? Pues significa el registro. Este es el punto importante. Y aquí podríamos decir que empieza la historia. Eso ya lo habíamos marcado en alguna clase anterior. Y entonces tenemos aquí lo que es el registro. ¿Y qué se va a registrar? Pues lo que se registra es la propiedad privada y lo que se registra es la civilización. Y ahí es donde vamos a cambiar ya a la edad antigua. Y ese va a ser el tema de nuestra siguiente sesión de Historia Universal. Bueno, ese es el principio de todo. Así es como se fue formando, fundando.
Nada más una pequeña acotación a esto. Fíjense muy bien. En esa sociedad, en ese grupo social, donde había cambio de roles, pues no había la cuestión de los hijos. Es decir, los hijos eran de todos, del grupo. Sin embargo, sí se podía entender perfectamente que el hijo pertenecía a la mujer, porque nacía de ella. Pero no se podía saber de qué hombre o de qué varón podría ser el hijo. Aquí viene una interrogante. ¿Qué pasa entonces con la propiedad? Es decir, con todo lo que tengo, lo que parece mío, ¿sí? ¿Lo tendría que heredar o dejar a alguien? ¿A quién se lo podría heredar? Bueno, pues se supone que sería a los hijos, pero entonces la mujer era la única que tal vez podría heredar. Es un supuesto, ¿eh? Tal vez era la única que podía heredar. ¿Y a quién heredaba? Pues a la hija, porque es la única que tenía la seguridad de quiénes podrían ser los hijos. Y entonces el hombre tiene un problema, el varón no sabe quiénes son sus hijos. Puede ser que en la formación de la civilización, en algún momento, la única manera de garantizar a un varón cuál es su hijo es que dominara a la mujer, es decir, la prohibiera al resto de los varones. Puede ser por un proceso de conceptos, de idea, de familia, matrimonio, ¿sí? ¿Sí? Puede ser la creación de la cuestión de las creencias religiosas, de que la mujer se debe al hombre, debe estar ahí, ¿sí? Puede ser por un proceso violento, ¿sí? Tomar a la mujer, como lo que hemos visto en las caricaturas, tomarla del cabello y arrastrarla, así tal cual, ¿sí? Un proceso violento, ¿sí? Pero el asunto es que en algún punto de la construcción de la civilización o ya presentada la civilización, el problema de la propiedad y sobre todo de la herencia, porque el problema de la civilización es la herencia de esa propiedad, entonces dejarla ¿a quién? Al hijo. ¿Sí? Después va a haber muchos cambios, vamos a ver a lo largo de la historia que va a haber muchos cambios. Después ya la herencia al hijo ya no va a tener tanta importancia y después va a regresar eso y hoy tenemos la herencia a los hijos, ¿no? ¿Sí? O el testamento, se lo puedes dejar a quien quieras. El asunto es que sigue siendo el problema de la propiedad y ahí puede venir la sumisión de la mujer al hombre. Vean con qué antigüedad y apenas se está empezando o se está dando con fuerza la liberación y la igualdad entre hombres y mujeres, porque no la hubo durante muchísimo tiempo, no la hubo. Y no en todos lados, ¿eh? En la mayoría de las regiones del mundo, pero no en todos lados. O al menos parece que no en todos lados se presentó. En algunos sí había mucha igualdad, ¿sí? Hoy hay mucha igualdad o mucha equidad. Lo correcto es decir equidad. Bueno, con esto termino esta parte, ¿sí? De la prehistoria y es así como nos surgimos, como estuvimos en este mundo, con la casualidad de que fuimos los únicos, ¿sí? No hubo otra especie humana, somos una sola especie. La especie es Homo sapiens sapiens. No ha surgido otra especie de homínido semejante al hombre. ¿Lo hubo? Sí. Neanderthalensis, Erectus, Homo faber, lo hubo, pero no subsistieron. Podemos ver la teoría de evolución de Darwin para poder explicarnos quizá por qué no permanecieron. Y el único que permaneció fue el Homo sapiens sapiens, nosotros. ¿Hay rasgos de neanderthalensis en nuestra información genética? Sí, en algunos sí. Está presente y en otros no. Entonces, podríamos decir que sí hubo hay un cruzamiento o entrecruzamiento de esa información genética de dos especies diferentes, porque son dos especies distintas. ¿Ok? ¿Se podría en algún momento derivar alguna especie de hombre nueva? Sí, pero tal vez tomaría mucho tiempo. Estamos hablando de un proceso evolutivo. Muy bien. Bueno, con esto terminamos la grabación y entonces detengo la grabación.